de la bota. Soy de Santa Fe, tengo abuelo indio y gringo también. Me subí a los soles del Carcarañá, vaquiano en creciente por el Paraná. Trajino los surcos, soy como culebra en el pajonal. Con buena sí. Bien, amigos, llegó la hora de viajar por el tiempo. Acá ya está lista la máquina, ya la enchufamos, ya está calentando motores. El que maneja es el profesor de historia, Norberto Sola. Hola, Norberto, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bien. Profe de historia y también personal didáctico del Museo Histórico Provincial, ¿no? Así es. Bueno. Norberto, viajemos por el tiempo, viajemos a nuestra Santa Fe antigua. ¿A qué fecha podemos ir? ¿Qué lugar, qué fecha podemos visitar? Mira, veníamos de la etapa de 1853. Ajá. Y ahora vamos a avanzar unos 10 años, ajá, a 1863. Bien, vamos ya. ¿Tenemos algún mes en particular, alguna temporada en particular? No, en especial no, porque no hay, digamos, en cuanto a lo que te voy a hablar, registros así de días o meses, sino más toma por años. Bien. Repetime la fecha, repetímela. 1863. Dale, 1863, ahí lo escribo en la máquina del tiempo y nos vamos de viaje a Santa Fe de fin del siglo XIX. ¿Qué encontramos allí? La particularidad de este momento de Santa Fe es que llega una persona que va a retratar la ciudad. Tengamos en cuenta que antes, al no existir la fotografía, de no ver una pintura, una acuarela, no teníamos referencia de cómo era la Santa Fe de aquel momento. Uh-huh. Pero en este momento, año 1863, llega a esta ciudad a radicarse unos años en Santa Fe un fotógrafo italiano, Pedro Tappa. Uh-huh. La particularidad de este fotógrafo es que no solo coloca su local para fotografía, sino que él se dedica a sacar fotos de edificios, calles, plazas, momentos de ese entonces, de esa Santa Fe, que vamos a ver en la fotografía. Yo después te voy mandando imágenes para que vos las vayas subiendo. Dale. Vamos a ver una Santa Fe que se va a ir transformando. Va a dejar de ser esa Santa Fe colonial, de esa ciudad, de esa aldea chata que yo te hablaba en otros periodos, sino que va a empezar a parecer una ciudad pujante, uh-huh, y relacionada a un sector de la ciudad que va a crecer mucho y que va a ser el centro neurálgico, desplazando lo que era el centro de la Plaza 25 de Mayo. Nos vamos a ir unas cuadras porque la ciudad va a tener una relación muy importante con el puerto. Uh-huh. Bien. ¿En la ubicación donde están los silos, por ejemplo? ¿O más para el lado donde está el shopping? No, donde hoy sería lo que es el shopping y el casino, que eran galpones del puerto. Uh-huh. Ese va a ser el centro de atracción de la nueva Santa Fe que se va a ir desarrollándose hacia el norte. Bien, perfecto. ¿Y la gente allí por qué se va a empezar a concentrar? ¿Por qué el río llama tanto la atención? ¿Por qué la sociedad se vuelca hacia ese lugar? Hay una buena movida portuaria. Sí, hay un tema que es el puerto como atracción, y porque van a empezar alrededor del puerto a agruparse mucha gente que viene de paso con enormes carretones trayendo la producción del interior de la provincia para exportar hacia afuera. Entonces, ese lugar del puerto va a empezar a modificarse. Su fisonomía, que antes eran campos y baldíos, va a empezar a haber edificaciones. Pero no tengamos presente ni en cuenta de que la gente que estaba en Barrio Sur va a ir a trasladarse a ese lugar. No, hasta va a haber una disputa de la gente que se establece en el norte y la gente que va a seguir estando en el casco histórico. La gente del casco histórico, esa gente que viene desde la época colonial, va a ver con muy malos ojos esa nueva gente del norte que se va a ir radicando en esa zona. Hasta va a haber, hoy está muy de moda el tema del racismo, hasta cierto tinte de racismo en cómo se refería la gente del barrio sur a aquellos que estaban habitando la parte del norte de la ciudad. Por ejemplo, cuando yo hablo norte de la ciudad estoy hablando calle Mendoza, calle Salta, calle La Rioja, Cortada Farucho. Ese es el límite norte de la ciudad. Mira.
Perdón, de chusma, Sí. ¿no? Y ya que hablaste Sí. de racismo, por ejemplo, ¿qué les decían los del sur a los del norte? Bueno, la forma despectiva, según yo lo que tomo de referencia es una colección fotográfica de Clementino Paredes, que fue un abogado y que se dedicó de hacer esta colección fotográfica y rescatar estas fotos. Uh-huh. Ellos se referían a los del norte como los gringos patas sucias, porque en su mayoría eran genoveses que estaban relacionados al puerto. Por lo tanto, sus casas estaban cerca del puerto y sus negocios iban a estar cerca del puerto. Entonces ellos decían, referíanse a esta gente como los gringos del norte, esos gringos patas sucias, que vivían entre baldíos y en rancheríos. Mira. Y no estaban lejos de ahí, porque ¿a cuántas cuadras estaban los del sur de los del norte? Ahí nomás, o sea, se Y cruzaban. unas 10 cuadras, ¿Cuántas? unas 10 cuadras más o menos. O sea que, sí. Mirá qué cuestión que parece algo así como los Capuletos contra los Montescos. Vecinos que se tenían bronca. En esta colección de fotografías hay una que habla sobre la construcción de la iglesia del Carmen, Uh-huh. que está ahí en calle La Rioja, Ajá. que fue toda una disputa, porque quien intercede para hacer esa iglesia es Donda, el presbítero Donda que estaba en la catedral. Uh-huh. Y hubo mucho enojo de la gente del barrio sur, Uh-huh. porque no entendían por qué iban a hacer una iglesia tan lujosa y tan grande para esa gente tan pobre. ¿Y por qué iban a hacer una iglesia en el norte si ellos ya tenían todas las iglesias acá alrededor de la plaza? Hasta esa disputa había y ese enojo de por qué se iban a utilizar fondos y donaciones para hacer una iglesia a esa gente que la trataban tan despectivamente estas personas. Claro, esa gentuza, esa chusma. Sí, sí. ¿Y cuál tenés una idea de la respuesta de la propia iglesia con respecto a la razón de poner tanto lujo, entre comillas, en una parroquia para gente muy humilde? Mira, por lo que no hay una razón escrita, Uh-huh. sino lo que se ve en los informes o los escritos de Paredes, Uh-huh. es que este presbítero tenía, digamos, era un adelantado y un visionario. Él sabía que la ciudad iba a crecer y se extenderse hacia el norte. O sea, hacia el sur no se podía extender más porque tenés el río Paraná y el Salado. O sea, claro, que él proyectaba una ciudad futura hacia el norte. Entonces este sacerdote, este presbítero, decía que esa iglesia iba a ser para todas aquellas personas que iban a habitar esa nueva zona. Y no tenía, ni tenía razón, o sea, no se equivocó en nada, o sea, pues la ciudad se extendió hacia el norte. Claro, totalmente. ¿Qué otras cosas registran estos fotógrafos que hoy podríamos decir echan luz sobre una ciudad pequeña que de a poco se convirtió en lo que es hoy? Bueno, la fotografía también hacen referencia, la colección de Paredes tiene dos fotógrafos. Uno, como yo te dije, es Tapa, el primer fotógrafo que llega a Santa Fe. Luego viene Lunch, Augusto Lunch, que también es un adolescente que se dedica a la fotografía y después tiene gran renombre, hasta gana premios nacionales e internacionales, y también tiene su lugar acá en Santa Fe donde desarrolla la fotografía. Un lugar también muy concurrido en la zona norte, lo que hoy sería la Plaza del Soldado, era el mercado. Ahí estaba el mercado, ahí llegaban todas las verduras, frutas, provisiones de las quintas, y ahí se iba la gente a comprar. Entonces toda esa zona que hoy nosotros conocemos como la Plaza del Soldado era el gran mercado. Entonces era una zona donde iba todo el mundo a comprar. Las quintas que mencionás, y teniendo en cuenta las dimensiones de Santa Fe a fin de siglo XIX, ¿dónde estaban esas quintas? Y no estaban mucho más lejos que pasando Boulevard Galvez o Avenida Pellegrini. O sea, había quintas mucho más lejos, lo que hoy sería Recreo, pero tenés en cuenta que el traslado era en carretones, y había un peligro constante, no muy lejos de Santa Fe, uh-huh, que era por ahí el avance de los indios. Ajá. Los indios llegaban a hacer algunas excursiones a lo que eran algunas estancias. Cuando digo el norte de la provincia, estoy hablando de lo más lejos, San Javier. O sea, ese era el límite norte. Después era todo monte y bosque, y después recién con los años se llegó a extender el límite. Y con los fortines se llegaron a hacer las nuevas ciudades que son las que conocemos hoy en día. Pero estamos hablando de 1863, 1860, 1870, o sea, todavía había tolderías no muy lejos de Santa Fe, que 2 por 3 avanzaban sobre esas quintas o esas poblaciones de campo. Mirá vos.
O sea que prácticamente donde está nuestra radio, estamos en Boulevard Gálvez y Facundo Subiría, o Boulevard Gálvez y 9 de Julio. Podría ser en aquel fin del siglo XIX, una zona de quintas, digamos. Esto. Sí. Aparte, hay que tener en cuenta una cosa. Hay una historia con el tema de la iglesia de Guadalupe. Ajá. Quien la inicia, digamos, este sacerdote de la Rosa, digamos, él se va de ermitaño al norte. Fíjate hasta dónde se fue de ermitaño. O sea, date una idea de que él se va del casco histórico, lo que sería hoy alrededor de la Plaza del 25 de Mayo, se va de ermitaño al norte, y lo más lejos que se va al norte es a Guadalupe. O sea, fíjate, lo que era todo eso era directamente campo descampado. Claro. Lo que para nosotros es un recorrido pequeño, para aquel entonces era una gran distancia. Sí, porque prácticamente no había caminos, no había nada. O sea, algún camino real habría que comunicaba a los carretones que iban de un lado al otro, pero después era todo campo y monte de garabato. Esa es la fisonomía de la ciudad, que de a poco esta ciudad se va expandiendo y creciendo hacia el norte. Volvamos a las fotos que tomaron en el mercado que estaba funcionando ahí donde hoy es la Plaza del Soldado. ¿Qué retrataba el fotógrafo? ¿A qué le ponía especial interés? Lo que él retrata son lugares característicos, por ejemplo, la carnicería, donde iban todas las personas de la zona a comprar la carne que llegaba fresca del campo. Uh-huh. El mercado de frutos y verduras, que venían en enormes carretones, temprano, traían la producción y la gente como que se agolpaba porque no había muchos vendedores ambulantes que fueran por el barrio repartiendo la mercadería. La gente tenía la costumbre más de mandar a sus criados a hacer estas compras, y hablan de esos negocios. Y otro negocio muy importante que hace referencia Paredes en sus escritos, porque ¿qué particular tenía Paredes? Él coleccionaba las fotos, pero detrás de cada fotografía escribió una historia, que es lo que a mí me tocó transcribir, y era a veces más valioso lo que transcribe Paredes detrás de la foto que la foto en sí misma, porque la foto por ahí es el frente de un edificio, de una casa, y no te dice nada la foto, pero cuando vos das vuelta a la foto y lees lo que este hombre escribió, te das cuenta de lo importante que era la foto. Por ejemplo, un restaurante italiano, ahí cerquita de la Cortada Falucho, en dirección al puerto, ten en cuenta que la calle que iba al puerto era la Cortada Falucho, donde dice que estaba abierto las 24 horas el restaurante, porque no solo recibía a la gente de la zona, de acá, del barrio, sino que también a los viajeros que venían de los barcos, de aquellos que venían los carretones del interior de la provincia. Entonces estaba abierto las 24 horas. Del mediodía en adelante era toda la gente que trabajaba en el puerto, o sea, la gente, digamos, pobre. Entonces tenía cierto menú para esa gente pobre. Pero al atardecer y a la noche, la gente del barrio sur iba a comer ahí porque era el mejor lugar donde se comía. Por ejemplo, lo que hace referencia es los bifes a caballo con papa frita, que eran lo más rico que tenían en ese restaurante. Entonces como que el restaurante se transformaba y ya era para la élite. Pero después a la madrugada volvía a ser para los obreros del puerto y de la gente de la zona. O sea que el dueño de ese restaurante trabajaba las 24 horas del día. Mira. Y aparte tenía una cintura comercial increíble porque atendía a todas las clases sociales. Sí, aparte no había muchos lugares para ir a comer acá en Santa Fe en ese momento. Entonces este visionario, un italiano, el lugar era estratégico porque estaba frente al puerto, y recibía tanto los obreros del puerto, los viajeros que venían en los barcos, aquellos que venían del campo con las carretas, o sea que su negocio estaba abierto las 24 horas del día. Norberto, contaste que vos, como personal del Museo Histórico Provincial, tuviste la grata tarea de revisar estas fotos y transcribir lo que este coleccionista de fotos escribió detrás de cada una de ellas. Mientras pasaban por tus manos, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Hubo alguna foto que te quedó, como quien diría, clavada en el corazón, en la mente, en la memoria? ¿Alguna que vos digas, che, esto qué cosa tan maravillosa, qué impactante? Sí, hubo una que yo la compartí con vos, que me tocó, digamos, porque, bueno, yo tengo ancestros, digamos, aborígenes, entonces me tocó muy particularmente, que es una foto donde registra la imagen. Es en el patio de una casona, de estas casonas coloniales del barrio sur, calle San Jerónimo y Moreno, donde están los sobrevivientes de la toldería,
una toldería que estaba en las zonas de San Javier, y vos en la foto ves mujeres, niños y ancianos. No hay hombres. Entonces, ¿qué te lleva a reflexionar esa imagen? No hay hombres jóvenes. No hay hombres jóvenes, no hay hombres. No hay ni siquiera un anciano. Hay ancianos, sí, ancianos mujeres y ancianos hombres, niños y mujeres. No hay hombres, digamos, en edades de 20 y pico, 30, 40 años. Claro. Eso te da a entender de que esa gente fue directamente aniquilada, porque a esa toldería llega parte de las fuerzas, digamos, provinciales y el Ejército Nacional, que es enviado desde Buenos Aires para amedrentar a esa toldería. Yo supongo, porque no hay registro, sí hay registro del encuentro y de la matanza, pero no hay registro de sobrevivientes. O no sobrevivió ninguno de los hombres, o algún puñado que sobrevivió se escapó al monte, o terminaron esclavizados en alguna estancia. Y después viene lo particular de cuando doy vuelta a la foto y empiezo a transcribir, que es una tarea, te digo, que lleva semanas, porque es transcribir una persona que escribía en tinta, pluma, en manuscrito, o sea que es todo un labor impresionante, o sea, a veces me llevaba un párrafo 2 o 3 días. ¿Porque era muy apretada la letra? Sí, aparte uno no está acostumbrado a leer manuscrito hoy en día. Hoy en día leemos todo imprenta, entonces te cuesta a veces interpretar, y a veces van muy pegadas las letras. Es todo un tema leer documentos antiguos, o escritos muy antiguos. Lo que a mí me llama la atención cuando empiezo a leer lo que describe Paredes, es que estaban en ese patio de esa casa señorial, esperando a que las señoras, las familias bien del barrio, fueran a elegir a qué chinita o chinito se llevaban a su casa, como criados, o sea, como esclavos, sirvientes. Entonces ahí te das cuenta de que los aborígenes nunca estuvieron incluidos dentro de nuestra nación, ni siquiera en ese momento donde estamos surgiendo como un Estado nacional, porque es el periodo que después da origen al Estado nacional. Directamente eran tratados como diferentes, como inferiores, y se los trataba de la misma forma que se los sigue tratando hasta hoy en día, creo. Y esa foto a mí me marcó porque es muy impactante la imagen, pero también es impactante lo que narra detrás. Y algo particular también de esa foto que dice Paredes es que cada tanto venía su cacique que había quedado, digamos, escondido, venía a la ciudad como que tenía un salvoconducto de las autoridades para hablar con esta población que hoy estaba, digamos, desperdigada por las casas bien, digamos, del sur. Les hablaba en su lengua, los llevaba un día al Campito, otra vez hace mucho la relación al famoso Campito, que es lo que es el Riacho Santa Fe hoy, el Lago Sur, y estaban un día y la noche con este cacique, el cacique se iba y cada uno después volvía a la casa de sus señores. Entonces, este cacique tenía ese salvoconducto, como que cada tanto venía a ver a su tribu y después se volvía al monte. Y eso me llamó mucho la atención y me impactó porque la crueldad, digamos, de esa foto donde ves solo mujeres, niños y ancianos. Claro. Y vos estás contando un poco la deshonra de un cacique que tenía una tribu que era cacique de ninguna tribu, vamos a decirlo así, un cacique de una tribu desperdigada en casas de blancos, por llamarlo de alguna manera. Sí, no, lo que han hecho, lo que hizo después los distintos gobiernos provinciales, junto con el apoyo del gobierno nacional, con todo lo que fue el norte santafesino, con las comunidades aborígenes, fue terrible y desastroso. O sea, cuando uno empieza a leer mucho de biografía, te das cuenta de la barbarie que se cometió con el famoso eslogan, civilización o barbarie, donde no se intentó a esa gente incluirla, sino directamente eliminarla. Tema para otro viaje que podemos hacer aquí en tu columna, ¿te parece? Sí, no, esa colección de fotos dispara, pero temas muy variados, porque también en ese periodo hay un gobernador que para mí fue uno de los mejores, a este criterio personal. Ajá, ¿quién? Fue Nicasio Oroño. Ajá. Nicasio Oroño prácticamente es un olvidado de la historia santafesina, y cuando uno lee lo que hizo y lo que él pensaba, primero que era un adelantado para la época, y segundo, cometió un error entre comillas, ponerse en contra de la Iglesia Católica. Y eso le costó su gobernación. Nicasio Oroño fue uno de los, para mí en ese periodo del 60 al 70, uno de los gobernadores más brillantes. Después tenemos otros gobernadores que vinieron ya después del 70, que fue el que más avance le dio a la ciudad, y eso queda para más adelante, que es Galvez
tal vez fue uno de los precursores y que más desarrolló en el tema productivo a la ciudad, y en que más grande fue la ciudad de Santa Fe y más creció. Perfecto. Pero bueno, fueron gobernadores de distintos periodos, pero para mí en este periodo del 60 al 70, para mi gusto personal, Nicasio Oroño fue uno de los gobernadores más brillantes para esa época. Si queremos, cuando se levante todo este lío, ¿no? Cuando pase el susto de la pandemia, cuando nos flexibilicen más todavía la cuarentena, ¿se puede ver esta colección de fotos? Sí, lo que está haciendo el museo en estos días, que estamos, digamos, trabajando desde casa y a veces vamos un rato a la oficina, es ir subiendo esta colección día a día, semana a semana, en las páginas de Facebook o de Instagram del museo. Lo que subieron esta semana fue la historia de Clementino Paredes y de Augusto Lunch y Pedro Tapa, que son los fotógrafos. Perfecto. Creo que para la semana que viene se va a colocar la primer fotografía registrada en la provincia de Santa Fe, que es del año 1863 y es el frente del templo de los jesuitas. Hasta ahora es la foto registrada más antigua. Yo no sé si en otros lugares puede haber otra foto más antiguas que esa, pero está registrada y autentificada, que es la más antigua, y la tenemos nosotros en el Museo Histórico, en la colección de Clementino Paredes. Creo que la semana que viene esa imagen, que solo es la imagen, esa no tiene narración detrás, pero sí el valor de esa foto, que está catalogada como la foto más antigua de la provincia, de 1863. Bueno, buscamos entonces en las redes sociales, en el Facebook del Museo Histórico Provincial. Sí, y bueno, yo te voy preparando después de cada fin de semana lo que vos quieras que veamos, y no tengo problema. Esa colección es riquísima y en algún momento ojalá podamos editarla y darla a conocer a todo el mundo, porque es muy valiosa de ver, y sobre todo que hace un recorrido Paredes por las calles, esas nuevas calles que están creciendo hacia el norte de la ciudad. Dale, te tomo la palabra. Sigamos viajando. El sábado que viene, fíjate si podemos rumbear nuevamente para esos lados, si nos vamos por el mundo de la fotografía del siglo XIX, vemos si hablamos de algún gobernador de Santa Fe, eso queda a tu criterio. Total, acá yo tengo la máquina del tiempo disponible, tiene bastante gasoil en el tanque, así que le pegamos un piolazo, arranca y enseguida viajamos. ¿Te parece? No hay problema, viajamos juntos, no hay drama. Abrazo gigante, cuídate. Abrazo a todos, saludos. Norberto Sola, profe de Historia y también personal didáctico del Museo Histórico Provincial, nos llevó a viajar por Santa Fe, particularmente por la última parte del siglo XIX, con los primeros fotógrafos que hubo aquí en nuestra zona. Gaby, ponemos música, ¿te parece? Vamos. Muchas palmas quiero acá, ¿eh? Ahí va, eso. No le afloje, va. Ponte las manos ahí, ponte las manos ahí. Otra más, Marquito, otra más. Las manos, va. Para ser santafesino, señor, no se vaya a creer que le alcanza y que le sobra con ser nacido en Santa Fe. Tiene que saber más cosas para aprender a quererla bien. ¡Ahí va otra vez! ¡Eso! Recuerde que en esta tierra, señor,